presidente del colegiado A de la Sala Penal Nacional, que resolvió que los terroristas Osman Morote y Margot Liendo afronten el proceso por el caso Tarata y la masacre de Soros bajo arresto domiciliario, dijo que no aceptará críticas hechas por el procurador antiterrorista Milko Ruiz al defender su fallo. En conferencia de prensa, René Martínez Castro explicó que su sala emitió su resolución en segunda instancia en julio del año pasado y que en ese momento ni la Procuraduría ni la Fiscalía cuestionaron o apelaron su decisión. Keiko Fujimori descartó que haya un acuerdo entre ella y su hermano Kenji para evitar que este brinde declaraciones que la vinculen con presuntos aportes de Odebrecht a la campaña en el 2011. Sostuvo que hace meses no habló con su hermano y agregó que su situación legal es bastante complicada. Por su parte, la congresista Maritza García afirmó, sin embargo, que una reconciliación familiar puede darse porque el padre está de por medio. Y el presidente del Congreso, Luis Galarreta, aseguró que hasta el día de hoy no existe un solo pedido de levantamiento de inmunidad del congresista de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos, sobre el que pesa una orden de captura por haber sido sentenciado a 7 años de prisión por el delito de colusión agravada cometido cuando era alcalde de Urubamba en el Cusco. Galarreta negó en ese sentido que el Parlamento esté blindando a Ríos. Hoy se inicia el proceso de transferencia del poder en Cuba. Tras 12 años en la presidencia, Raúl Castro, de 86 años, se despedirá del puesto para cumplir su compromiso de limitar los cargos políticos a 2 mandatos consecutivos. Los diputados cubanos votarán el miércoles tras la apertura de la 9ª legislatura y la constitución de la Asamblea Nacional para elegir al Consejo de Estado y al nuevo presidente del país. Según se sabe, el actual primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de 57 años, es el favorito para heredar el cargo, pero los resultados recientes se darán a conocer mañana jueves, informaron medios oficiales cubanos. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos las buenas noches a Oscar Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Analista político, y César Campos, también Hola, colega. Verónica, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Caballeros, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Pues bien, vamos con las noticias. La primera que vamos a comentar tiene que ver con las consecuencias o los efectos que ha tenido el pronunciamiento del colegiado A de la Sala Penal Nacional, que como ustedes saben resolvió que los terroristas Osman Morote y Margot Liendo afronten los procesos que tienen pendientes todavía por el caso Tarata, la masacre de Soros, bajo arresto domiciliario. Pues las críticas que ha generado esto de acá motivaron a su vez una respuesta de parte del presidente de ese colegiado, René Martínez Castro. Tenemos algunas de estas intervenciones, la de Milko Ruiz, que es el procurador antiterrorista, y la de los jueces que dicen que han actuado dentro del marco legal. Vamos a conocer lo que dijeron para luego comentarlo con nuestros invitados. Lamento esa posición de esa sala que desinforma y que desorienta a la opinión pública. El tema que nos ha conllevado ayer no es este tema por el cual el juez trata de dirigirlo y desinformar. El tema de ayer fue el tema de la ejecución de ese arresto domiciliario que ya esos jueces lo habían decretado. En eso el Ministerio Público ha interpuesto su recurso. Nosotros hemos hecho a pesar que hemos sido, ahí están los videos en Justicia TV, hemos sido impedidos de intervenir porque no estamos facultados para intervenir en estas medidas de coerción, pero aún así hemos hecho derecho a nuestra crítica. Bueno, los magistrados de esta sala están bastante molestos con las declaraciones a las que han considerado irresponsables del procurador. De la misma manera, no han dicho directamente, como sí lo hicieron con el procurador,
del ministro de Justicia, que a través de las redes sociales también se ha manifestado no solamente en contra, sino fastidiado con la decisión del Poder Judicial. Bueno, lo que nosotros esperamos es que el sistema judicial del país, no solamente el Poder, el sistema judicial, porque esto empieza desde la policía, Fiscalía, Poder Judicial y bueno, el Ministerio de Justicia a través de la Procuraduría, ¿no? Porque acá claramente está pasando lo que pasan con los pequeños casitos, cuando sueltan al raquetero o cuando le dan arresto domiciliario a un asesino. Es exactamente lo mismo. Porque alguien no hizo algo, porque alguien no presentó un documento, porque se pasó la fecha. Es exactamente lo mismo. Solo que no estamos hablando de un raquetero, ni de un asesino de una persona. Estamos hablando de terroristas. Bueno, ¿qué dicen nuestros invitados? Tú has dicho bien, Verónica, que este es un tema que hay que atacar en lo neurálgico, sistema judicial. No se trata de la decisión solamente de jueces, ni su acatamiento a lo que son las normas procesales, las normas positivas, como se llama en derecho, que evidentemente lo pueden inclinar hacia ello. Y en segundo lugar es un tema recursivo, ¿no? Porque ya aquí hemos discutido la vez pasada a propósito de la liberación de Marisa Garrido Leca y de Marta Huatay, exactamente los mismos términos, sin que se le mueva una ceja a nadie para tomar iniciativa de cómo impedir que esta gente probadamente asesina, en principio, no solamente goce de un arresto domiciliario que acarrea gastos del Estado, por distracción de cuerpo policial para que los puedan cuidar, sino al mismo tiempo que esto les permita a ellos celebrarlo como si fuera pues un jolgorio, una meta alcanzada, burlándose de todos los peruanos. A mí la escena del día de ayer de Abimael Guzmán con Morote y con toda la cúpula de Sendero dándose un abrazo, me parecía que Sorba el Griego estaba volviendo, ¿no? Pero esta vez peor todavía, Sorba el Griego, pero en la cara de los magistrados. Y sin que a esto, como tú bien dices, se le arquee una ceja, y que más bien, como suele ocurrir en el Perú, se tiren la pelota con otros actores, ¿no es cierto?, del sistema. En este caso es el enfrentamiento con el procurador, a quien le reclaman no haber presentado el recurso impugnatorio. Y a su vez el procurador Milko Ruiz, que dice, no, es que no me corresponde a mí, porque le corresponde al Ministerio Público realizar eso. Claro. No soy yo el agente que debe estar cumpliendo ese papel. Entonces es un espectáculo tras espectáculo, y por supuesto el presidente de la Suprema, Duberlí Rodríguez, como suele pasar, avalando y acatando sin ni siquiera decir, puedo hacer uso de mi iniciativa, como titular de la Corte Suprema, una iniciativa legal que cambie este estado de cosas. No, es que la ley prostituida, así como está aplicada, porque es una prostitución lo que ha ocurrido con las normas respecto al terrorismo, antes fueron muy duras, se fueron flexibilizando, pueden ser hasta, evidentemente, en algunos aspectos pareciera que fueran retroactivamente benignas. Esa ley prostituida pues hay que aplicarla a ojos cerrados, sin que a nadie, reitero, se le mueva una ceja para tomar una iniciativa y decirle al pueblo peruano, esta situación la vamos a cambiar. Y el tercer elemento que más adelante ojalá lo podamos analizar son las consecuencias políticas de ello, ¿no? Porque la consecuencia política es que hay un movimiento político, ¿no es cierto?, en su brazo de representación, que es el Movadef y otras alternativas, que está actuando a la luz de los beneficios que se le otorga a los líderes de la cúpula senderista, aplicando las normas vigentes. Y esa actuación política hay que ver en qué momento va a tomar nuevamente su faceta de lucha armada, porque es clarísimo que en este momento, como ellos mismos lo reiteran y lo vuelven a indicar, después del segundo Congreso del Partido Comunista del Perú, no van a optar por las armas. No pensemos que el señor Morote sale, ¿no es cierto?, a agarrar un fusil, a instruir a gente. No, ellos van a seguir capacitando a través de los organismos de fachada a un grueso número de jóvenes que ya están, por supuesto, imbuidos del pensamiento del camarada Gonzalo para continuar operando políticamente. Bueno, buenas noches. Para mí el tema es bastante complicado. Por un lado, yo entiendo, comparto lo que piensa la mayoría, por supuesto. En lo personal, yo he sido amenazado de muerte por Sendero Luminoso cuando ejercí el periodismo en los 80, o sea que estoy bastante lejos del terrorismo. Pero también me preocupa porque, tenemos un sistema judicial, tenemos leyes, estamos en una democracia, se les ha procesado, se les ha juzgado, han cumplido sentencia. Si los señores han cumplido su sentencia y tienen que ser excarcelados, yo creo que tenemos que respetar eso, porque si no entramos a la ley de la jungla. Digo algo impopular,
me vale porque yo vengo a dar opiniones. Sin embargo, por supuesto que coincido con César, y creo que con cualquiera que nos está viendo, que el poder político no puede ignorar esta situación. No podemos dejarle al Poder Judicial que haga el control político. El control político lo tienen que hacer los políticos, lo tienen que hacer los partidos políticos, lo que tienen que hacer los gobernantes. El Poder Judicial tiene que implementar las leyes y aplicar la justicia. ¿Esa justicia no nos gusta? Bueno, hay muchas cosas que no nos gustan, pero estoy diciendo, y no estoy en defensa de los terroristas, que si han cumplido su pena, nos guste o no, tienen que salir. Ahora, ¿qué toca? ¿Vigilarlos? Sí. ¿Quién tiene que vigilarlos? Tiene que vigilarlos el gobierno, tiene que darnos la seguridad. Y por supuesto que suscribo las palabras de César en el sentido de que no se puede permitir tampoco que al salir en libertad, porque no son ladrones de bicicleta, ciertamente, Verónica, hagan lo que no queremos que hagan más quienes hemos sufrido la sangría que significó Sendero Luminoso en los años 80 y 90. Cosa que tampoco podemos impedir. O sí. sea, no podemos... O sea, yo entiendo, recién ahora, ¿no es cierto?, que ha salido a dar la conferencia de prensa con muchas palabras técnicas, ¿no?, que solamente los abogados que litigan pueden entenderlos. Pero, en general, los 3 procesos, ¿no es cierto?, por los que podíamos tener encerrados a estos sujetos, ya acabaron. Ya no hay más. Las sentencias, dices tú. Son o sea, hubo un proceso que ya terminó y ya cumplió sentencia. Y hay 2 procesos que están pendientes. Y han puesto prisión preventiva, hasta que ya llegaron al límite. Ya no podemos hacer más. Exactamente. 3 años con prisión. Había, en el caso de repente de Tarata, una posibilidad. Y ahí es donde dice el magistrado, bueno, ¿dónde estaba el fiscal? Exacto. ¿Y dónde estaba el señor procurador en enero del 2017 para decir, un ratito, hay que pedir uno más? Decirle a la fiscalía, oye, porque lo que está haciendo es defender pues al Estado, ¿no es cierto? ¿Dónde estuvo? Pero ya no se podía más. Eso no le falta razón al Poder Judicial, es a lo que voy. El Poder Judicial está lleno de errores, de faltas, le falta mucho, sí, pero la Procuraduría y los que tenían que hacer su parte, porque los jueces imparten justicia en base a las leyes. Ellos no hacen la investigación, ellos no piden las extensiones, las reciben. Y eso no se ha dado. Sí. Entonces hay muchos culpables, ciertamente, pero el tema es complejo. Pero voy al final es, y tú lo has dicho, se ha extendido lo que se ha podido, ya no se puede más. ¿Vivimos en democracia o no, señores? ¿Vivimos en una dictadura? ¿No criticamos a Venezuela? Entonces respetemos nuestras leyes. Y si nuestras leyes han penalizado a estas personas con un máximo de pena y se cumplió la pena y ya no hay más pena, pues tienen que salir. Entonces, pero no nos rasguemos las vestiduras, no hay que suicidarnos en masa, hay que decirle a los políticos, hey, Fuerza Popular, hey, APRA, APP o todos los que haya, bueno, hagan su trabajo, llenen ese vacío, porque si Sendero Luminoso hizo lo que hizo con el país fue porque los partidos políticos no estuvieron a la altura y se permitieron ese crecimiento. Entonces, no volvamos a lo mismo. La solución al terrorismo no es una solución policial, es una solución política y social, y eso es lo que falta hacer. Ahora, tú decías, una vez que salen, claro, no son como delincuentes, ¿no? Pero una vez que salgan, que ya terminen, no sé si los declaren culpables o inocentes por el caso Tarata, no lo sabemos, pero imaginemos que los declaren inocentes a estas 2 personas, porque Morote estaba en la cárcel cuando ocurrió lo de Tarata, ya estaba en la cárcel metido. ¿Cuál será su defensa? No lo sé. Pero no podemos impedir de que tengan un canal de YouTube, de que tengan Facebook, de que comiencen, o sea, no podemos, porque ya cumplieron con la sociedad. Entonces, la histeria, digo yo, o sea, es totalmente pero ahí está el entendible. Tema, ¿qué cosa llamas tú cumplir con la sociedad? ¿Solamente el rigor de la prisión, la privación de la libertad? Sí, porque cumple la sentencia, digo. No, por el derecho penitenciario dice que hay que resocializar a la persona durante el periodo que está privado de su libertad. Y cuando estos señores se abrazan, y cuando ninguno de ellos, como lo ha dicho ayer Pedro Laechea delante de ustedes, como lo ha sostenido el general John Caro, como lo sostiene la gente que ha combatido el terrorismo fehacientemente, ¿no? Estas personas no muestran un grado de arrepentimiento. No, hoy día Fajardo, uno de los abogados de estas personas, de estos individuos, decía cuando le preguntaban, pero no han pedido perdón, y dije, el perdón es una cosa de curas. Sí, claro. Como diciendo, acá el asunto es que han cumplido su condena. La norma positiva, objetiva. Hace un rato Oscar mencionaba que hay que pensar en quién podía ser culpable, me imagino que él quiere decir quién puede resultar responsable de que esta situación se pueda dar.
Y justamente esa es la visión que yo creo que hay que también atacar. No se trata de buscar quién es el culpable o el responsable, sino darnos cuenta, porque es un tema, por eso digo, recursivo. Desde el tema de la liberación de Marisa Garrido Leca y Guatay, estamos en lo mismo. Claro. Y lo debatimos solamente Lori 24 Berenson, horas. desde Lori Berenson. No, lo debatimos 24 horas, 48 horas, y luego nos olvidamos, y luego la mesa de debate se ocupa de otros temas sin que nadie, absolutamente nadie, haya movido un solo dedo. Por eso yo digo, ni siquiera se le arquea una ceja, haciendo una propuesta, un planteamiento. Óscar se ocupa de la segunda parte también, que es la que estamos mencionando, la parte política, y eso es verdad. Sendero Luminoso, como todos sabemos, sale a la luz casi entre la expresión risueña de quienes éramos estudiantes en los 70, Mario, cuando en 1977 se enfrenta una facción de Patria Roja con bandera roja, ¿no es cierto?, en San Marcos. Y esa expresión de bandera roja era precisamente Sendero Luminoso. Yo le escuché al entonces ministro, el año ya era el año 82, yo trabajaba en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, en una sesión reservada al entonces ministro del Interior Luis Percovis Roca, quien señaló que desde ese momento debieron los aparatos de inteligencia fijarse en la evolución de esta facción de bandera roja que era la de Sendero Luminoso y a qué cosa iba a derivar. Y que nadie lo atendió, porque los equipos de inteligencia, dado que se venía el centenario de la guerra con Chile, estábamos más ocupados de ver si Chile nos iba a declarar, ¿no es cierto?, la guerra en 1979, mientras que Sendero Luminoso, bien lo ha dicho Óscar, ganaba espacios, no había partidos políticos. Ten en cuenta eso también. Que el año 77 los únicos saliendo de una dictadura, movimientos que estaban muy activos, aparte del APRA, por más que no estuviera pues en el gobierno, ni tuviera una expresión, en plena constituyente, era la gente de la izquierda, y la izquierda pues se movilizaba. Ahora se hace necesario efectivamente un escenario en que los partidos políticos, que no creo que ese es otro tema de discusión, que se vayan a recuperar todos de la ola Lavallato, quizás haya falta una nueva expresión política, nuevos actores políticos que tengan que hacer un trabajo ideológico. Yo siempre lo he sostenido acá, Mario, las ideologías, las utopías no tienen por qué estar derrotadas en base al pragmatismo. Todos tenemos una visión del mundo, hay que construir esa visión, no en el ejercicio gubernamental se va a tener que aplicar al dedillo, hay que tener grado de pragmatismo, pero cada uno de nosotros desde nuestra utopía formular una propuesta, un paradigma de sociedad, que es la que tienen solos, ahora solos, porque todos se quieren hacer los pragmáticos, ¿no es cierto?, la gente de la izquierda en el Perú, y sobre todo la otra expresión, ¿no es cierto?, que es la expresión de Sendero Luminoso, a través de su representante Movadef. Entonces yo creo que hay trabajo por hacer en muchos ángulos, y esto tiene bastantes consecuencias, sobre todo por el efecto, tú bien, felizmente que coincidimos en eso, Óscar, lo señalabas, que nos causa ver la escena de estos señores liberados, ¿no? Pero en lo que concierne a estas personas, a estos individuos liberados, lo único que cabe hacer es vigilarlos. Y se vigila, por ejemplo, a Marisa Garrido Leca. Hoy día Carla Schaffer, ¿no es cierto?, decía, la señora se fue a Piura. ¿Alguien sabe de su existencia? Estamos presumiendo que los servicios de inteligencia, a un cuadro tan importante que preservó la vida de Abimael Guzmán Reynoso, se encuentra yendo al mercado, bailando, comprando, como si nada hubiera ocurrido con ella, o alguien está sinceramente... Carla Schaffer se hizo la pregunta, yo sé que está en Piura, digo que es mi tierra, y no tengo la más mínima idea, o sea, yo no tengo un reporte un servicio de lo que está haciendo la señora Marisa Garrido. Lo que pasa es que, por eso digo, y era lo que inicialmente le estaba diciendo Óscar, no puede haber un policía persiguiendo a estas personas, o sea, en el caso de Morote va a tener el arresto domiciliario, y por un tiempito, porque ya está en la etapa final, lo que está explicando el magistrado del caso Tarata, no sé si lo declaran culpable o inocente. Pero si lo declaran inocente, al igual que Garrido Leca, no puede haber un policía al costado de ella. Sí, pues. O sea, realmente tiene que ser inteligencia que le esté siguiendo, y nosotros no tenemos por qué enterarnos porque se supone que es en secreto. Quizá para dar calma a los televidentes y a los peruanos en general, aterrizando lo que ustedes están diciendo, que coincido. Primero, ¿a quién le toca ese seguimiento? Bueno, para eso existe el servicio de inteligencia, ¿no es cierto? O la dirección de inteligencia, como se llama ahora. O sea, ellos tienen que seguir, su misión es seguir todo lo que se convierta en peligro para el Estado peruano y para el gobierno. Segundo, el Congreso debería invitar, a la luz de estas liberaciones, César, debería invitar al ministro del Interior para que informe qué están haciendo de manera reservada, porque no pueden ser informes públicos. Sí, yo espero que mañana el Congreso de la República, que puede hacerlo,
invite, no para interpelar, invite al ministro para que les informe de manera reservada, pero les informe qué están haciendo en lo que es el seguimiento en inteligencia a los ya liberados y a los que están liberando y a los que van a liberar. Porque eso no se puede abandonar. Y si hay una institución, no es la policía, es la Dirección de Inteligencia la que tiene esa responsabilidad. Son 4.000, el abogado lo ha dicho, 4.000 los que han salido, porque ya cumplieron sentencia, 4.000. A los 4.000 no los están tienen que hacerlo. ¿4.000? Sí, por para favor. eso presupuesto, flaca, sí, claro que sí. Te estás burlando. Tienen que hacerlo. 4.000. Bueno, ya habría que ver quiénes No están son ahora, 400, quiénes quedan. son Pero 4.000. sí, pero tienen que hacerle Nadie los seguimiento. está- Cruzas nadie sabe información, qué está haciendo, pero es que no hay esos otros, tienen que ser 4.000. ellos. Antes de ir a la pausa, estamos con Marián Jauregui, que está en Villa María del Triunfo. Donde se ha producido un serio problema. Después de un rato se detenió justo en Tropicano, en Ciudad. El metro. Después se apagaron las luces y se encendieron las luces de emergencia. Después de media hora, todos comenzaron a ir adelante para bajar la escalera y caminar por fuera. De ahí se apagaron todas las luces, hasta las de emergencia. De ahí caminamos hasta Tocongo y ahí mucha gente se estaba desmayando. Vinieron bomberos, enfermeros. Aquí en Es en la estación de Atocongo, pero en la estación de Gamarra. Estaba así más o menos lleno. Vamos a comunicarnos con Fernando Llanos, porque creo que Marián no nos escucha. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, yo sí te escucho, Vero, ¿qué tal? Buenas noches. Y lo que sucede en Villa El Salvador tiene un efecto rebote inmediatamente en todo el tramo de la línea 1 del Metro de Lima. Nosotros estamos en la estación Gamarra, es la estación número 12 de 26 que tiene esta línea 1, y acá ya se siente el impacto de esta paralización del desplazamiento de vehículos con sentido sur. Solamente hay trenes hasta la estación La Cultura, la que está en inmediaciones del Museo de la Nación, porque ha habido una explosión en Villa El Salvador y se ha paralizado. ¿Usted hacia dónde iba? Buenas noches. Buenas noches, yo me voy a Villa El Salvador. Bueno, no hay trenes a Villa El Salvador, solamente hasta la estación La Cultura, la que está cerca de la avenida Javier Prado. Es decir, o sea, no hay un sistema donde nosotros podemos tener acceso a otro, para seguir con nuestro viaje, porque mira, imagínense, a estas horas de la noche la gente acá de Gamarra ya salimos de trabajar y ahora enterarnos que obviamente únicamente hay trenes hasta la avenida de la Cultura, de ahí un nuevo tramo nos espera, es decir, no hay carros. Había una emergencia, había una explosión en el sistema del cableado del tren y por eso se ha cortado el servicio hacia el sur. Bueno, entonces eso significa que nosotros como usuarios nos quedamos nuevamente botados, nuevamente perjudicados, en el sentido de que, mira, usted ve la cantidad de gente que ahora ve, y es más, recién va a salir más gente todavía de Gamarra. Y ese es el efecto que te decía Verónica, Mario, el efecto rebote. Este es un punto de alta concentración de usuarios del Metro de Lima que están sintiéndose y se están viendo afectados por la paralización en el servicio que hay hacia el sur. Solamente 2 estaciones más, o sea, es decir, de acá solo tenemos Arriola y La Cultura, y allí se paraliza el servicio hacia el sur por las complicaciones, por estas explosiones eléctricas que se han dado en Villa El Salvador y que paralizan el servicio hacia el sur. Hacia Bayóvar, hacia San Juan del Lurigancho, todo está normal. Pero claro, se comienza a multiplicar, se comienza a tuburizar la situación aquí en la estación Gamarra, porque decía bien nuestro entrevistado, comienza a salir la gente de trabajar y claro, todos quieren ir a casa, todos quieren ir hacia el sentido sur, no solamente hacia Villa El Salvador, sino que a otras estaciones como por ejemplo la de San Borja Sur, la de Angamos, la de Cabitos, Ayacucho, Jorge Chávez, Atocongo, y no van a poder llegar ahí porque solamente hasta la estación La Cultura y servicio hacia el sur, con lo que significa el trabajo del Metro de Lima. Verónica, Mario. No, ya vemos ahí la cantidad de gente. Ahora vamos, ahora sí, con nuestra compañera Marián Jauregui, que está en la estación de Atocongo, que es donde se produjo el problema original. Adelante, Marián. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Mario, Verónica. Hace un momento conversábamos con un jovencito que había estado dentro del tren en el momento en que se produjo esta explosión. Nos narraba
que las luces de emergencia se encendieron, las luces se apagaron y en ese momento todos entraron en pánico, tuvieron que esperar hasta que llegaran los bomberos, que llegara la policía de rescate para poder ser evacuados. Ellos han tenido que caminar por los rieles hasta un punto donde los esperaba el Cuerpo General de Bomberos y han tenido que bajar ahí con ayuda de equipo especial de rescate. Hay una persona que ha resultado herida, pero esto ha sido porque durante esta situación de rescate se golpeó. No es una situación de mayor gravedad. Está siendo atendida en el María Auxiliadora. Hace unos instantes ha sido trasladada en una ambulancia de los bomberos, pero aquí en la estación Atocongo hay todavía mucha gente que está esperando que se les pueda devolver sus pasajes. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Usted estaba dentro del tren, solamente para que nos dé algunos detalles. ¿Qué fue lo que sucedió al interior? ¿Usted escuchó algo? No nos avisaron nada, no hubo coordinación con lo que es para poder evacuar. En todo caso nos estaban asfixiándose y hubo bastantes señores. ¿El tren estaba lleno entonces? Sí estaba lleno, pero como le digo... Hay personas que dicen que se estaban desmayando porque estaba todo muy lleno. Sí, estaba muy lleno, inclusive tuvimos que abrir las ventanas y uno que otra persona sí ayudaron a abrir las puertas. ¿Cuánto trecho tuvieron que caminar en los rieles para poder ser evacuados? La mitad de un riel hemos utilizado y el otro estaba libre, por lo que estaba el poste medio desplomado y se podría caer abajo. Mil disculpas, estoy urgente con... Está bien, muchísimas gracias al caballero que nos da algunos detalles. Están saliendo los pasajeros por esta puerta, que normalmente está abierta para que todos puedan cruzar e ingresar a la estación Atocongo, pero en este momento se encuentra cerrada. La estación Atocongo está cerrada, como bien lo ha manifestado también imagen, prensa del Metro de Lima, pero al interior todavía hay personas que están terminando de hacer el trámite, sobre todo para que se les devuelva el importe que han pagado por el viaje, que finalmente no se ha podido terminar. Pero son algunos de los detalles, Mario, Verónica, que nos han ido brindando las personas que van saliendo, ¿no? Este momento en el que las luces se apagan, se encienden las luces de emergencia y tienen que esperar para ser evacuados. Señor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para que terminara todo este proceso? De evacuación 40 minutos, algo así. Hemos estado caminando en la oscuridad, que una señora se cayó también, lo tuvieron que sacar con ambulancia. Que recomiendo que todas esas vías haya luz, porque lo que ha pasado es algo imprevisto, que nos ha perjudicado especialmente a adultos mayores y que tienen pequeños ahí que han estado. ¿Cuántas personas habrían en el vagón donde se En el vagón, es un vagón entero, son vagones, no es como el antiguo vagón que hay. Habrá en todo el vagón, en todo habrá habido como 150 personas. Empezaron a desmayarse por el calor, porque se sofocaban. Sí, tuvimos que abrir las puertas con la manija que hay ahí para abrir, porque la ventana lo cerraron, el aire acondicionado lo apagaron. Y señor, una vez que estuvieron en los rieles, ¿cómo fue el proceso para bajar? Nos dijeron que nos pasemos todo adelante, pero la gente se desespera, como no está informada y no brindan información, tuvimos que abrir las puertas y saltar. Y por el vagón de adelante tuvimos que bajar uno por uno hasta que bajemos todo, y desde ahí como... ¿Cuándo habrá sido? 10 cuadras, caminar por la oscuridad y por esas piedras que estaba ahí. ¿Y los bomberos los ayudaron a bajar? Los pacientes adultos mayores sí. A lo demás que somos muchachos sí hemos bajado y hemos venido caminando hasta esta estación que está acá. En el momento que ustedes estaban en el tren, ¿escucharon una explosión o simplemente se fueron las luces? No, solamente se paró el tren, después se apagó las luces y unos soplidos del tren que había, y pasó 40 minutos y nos bajaron. Nos comenzamos a caminar. A ver, muy bien, muchas gracias a María y Fernando por la información. Bueno, ellos se van a quedar todavía recogiendo más reacciones. Vamos a leer el último comunicado que a través de las redes sociales se ha emitido de la línea 1 y dice lo siguiente: por causas ajenas a la operación, nuestro servicio presenta restricciones. ¿Qué tipo? No esperamos que nos den más detalles. Hay una afectación de la circulación de trenes, atención, entre la estación Villa El Salvador y la estación Cabitos, por lo que serán cerrados al público temporalmente. La circulación de trenes será con demoras entre Angamos y Bayóvar. Estamos trabajando para normalizar la circulación de trenes en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas. Bueno, son causas ajenas a la operación de nuestro servicio, dice. O sea, algún tipo de, no sé, electricidad, la luz. Cayó un meteorito, no sabemos, pero... Bueno. Alguna explicación tiene que haber. Ya nos contará. La falla. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con lo que ha dicho Keiko sobre las versiones que afirman que hay un acuerdo entre ella y Kenji para que Kenji
prestase esas declaraciones un poco anodinas en la Fiscalía. Con eso volvemos. Bueno, Keiko Fujimori ha descartado que haya cualquier tipo de acuerdo entre ella y su hermano Kenji para evitar que brinde declaraciones que la vinculen con presuntos aportes de Odebrecht a su campaña en el 2011. Está hablando Keiko Fujimori, entonces es importante. Además, parece que ya ha empezado como a hacer campaña. La segunda declaración de ella en una semana, cosa que es rarísimo, digamos, no lo hemos visto luego de la campaña en 2016. Y seguramente es porque, bueno, Fuerza Popular, de hecho, va a presentar muchos candidatos a nivel nacional, municipales y regionales. Estamos todos distraídos en Odebrecht, pero a fin de año tenemos elecciones. Bueno, y obviamente se le ha preguntado sobre este tema y ha respondido esto. Vamos a escucharla. El día de ayer ha ocurrido una decisión judicial que es indignante y que es muy lamentable. Como todos recordamos, durante el gobierno del señor Paniagua se flexibilizaron las normas antiterroristas y durante el gobierno del señor Toledo se dieron beneficios penitenciarios que hoy han sido utilizados para estos señores terroristas. Y yo lamento profundamente que el Poder Judicial prefiera que los policías estén cuidando a los terroristas que protegiendo a los ciudadanos. Repito, este fallo es indignante para el Perú. Muchas gracias. Bien, esas en realidad eran declaraciones de Keiko sobre el tema anterior, sobre la salida de prisión de Osman Morotti y Margot Liendo, pero ahora sí vamos a escuchar lo que ha dicho sobre la relación, sobre las declaraciones de su hermano Kenji. Sobre Kenji Fujimori, vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori. Son declaraciones de hoy. Tenemos nos avisan, por favor, cuando tengan cuadrado el video. Bueno, salió obviamente a desmentir que hay algún tipo de acuerdo, porque vimos a Kenji con este video leído, se notaba claramente que estaba mirando al costado de algún papelógrafo, indicaciones, y luego miraba a la cámara, diciendo que vamos a ver quiénes son los verdaderos corruptos, yo no soy frío ni distante, en alusión a Keiko Fujimori, dando a entender que iba a decir todo lo que él sabe. Es difícil pensar que él supiera algo. Claro, pero digamos, había una actitud... Claro, a ver, algo hay, ¿no? Uno pensaba en ese momento, porque no se va a lanzar este señor a hacer... Sí. Bueno, sí se lanzó a la piscina vacía. Creo que ahora sí tenemos las declaraciones. Ya, escuchemos a Keiko Fujimori. Hay un proceso de desafuero, será el Congreso de la República y cada uno de los congresistas emitan su voto. Finalmente, sí. Quisiera señalar... ¿Está de acuerdo con el desaforo de su hermano y la inhabilitación de 10 años? Hay un proceso, yo no voy a emitir opinión, tenemos que ser respetuosos del debido proceso, pero creo que las imágenes son bastante claras. Sin embargo, quisiera terminar... Casi. Estuvimos cerca. Este es el que habla sobre el desafuero. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Así es. Bueno, lo cierto es que, como comentábamos aquí, Keiko ha negado que exista este acuerdo sobre el que se ha especulado, ha dicho que hace meses que no habla con su hermano, ha dicho que su situación legal es bastante complicada, que no ha aprendido de los errores del pasado, o sea, siguen, digamos, en la misma posición, a diferencia de Kenji Fujimori, que primero salió como a amenazar y de ahí dijo que no sabía nada y que ponía las manos al fuego por su hermana, incluso. Eso es lo que recordó lo que había dicho antes, ¿no? Lo de las manos al fuego lo había dicho en redes en su momento y lo recordó ahora. Pero una cosa es decirlo en redes y otra ante un fiscal. Ah, sí, claro. ¿Cierto? Tremenda diferencia. En cambio, Keiko Fujimori insiste en lo mismo, recordar lo del pasado, que no hemos aprendido, y está en lo mismo. Ella está... Y no hay acuerdo, nada. O sea, es Kenji solito el que le está mandando mensajes, entonces. Claro, se entiende que hay un gesto de esa naturaleza. Así, por favor. No, imagino algo fría y distante, en efecto. O sea, lo es ya, eso sí, de todas maneras. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Desdeñosa, semejante a los dioses. No le hace caso, pero por esfuerzo no se está quedando, Kenji, hay que decir, ¿no? Pareciera que Keiko aplica ese viejo principio que es
se evoca mucho en los conflictos bélicos, ¿no? Nunca dejes un animal herido. Tienes que matarlo, tienes que acabar con él. Y lo que en algún momento pareciera, por las palabras de Alberto Fujimori, que fueron en exclusiva tomadas por Canal N, saliendo de la clínica, la cual señalaba que él esperaba, ¿no es cierto?, una recomposición de la relación de sus hijos y que Fuerza Popular era una sola, el fujimorismo era uno solo. Esto ha caído pues en saco roto. Me da la impresión que Keiko no solamente no habla hace tiempo con su hermano, sino al parecer ni siquiera con su padre, porque no le quiere perdonar absolutamente una línea. Y eso lo demuestra estas expresiones diciendo su situación es complicada, no hablo meses con mi hermano, y bueno, él le ha hecho mucho daño, o ha utilizado armas más o menos que le han hecho mucho daño a la familia. Creo que son 3 expresiones deliberadas, preconcebidas, las ha llevado sabiendo que le iban a poner micrófonos, y que demuestran que el distanciamiento es absoluto y total, y que el animal herido no puede quedarse herido y que tiene que morir. En todo caso, veremos cómo se manifiesta esto en la votación del Congreso cuando se debata y se discuta el desafuero de Kenji y el resto de Abiner, ¿no? No, es que esa foto, yo no veo esa foto. Bueno. O sea, de los fujimoristas votando en contra de desaforar a Kenji Fujimori. Eso sería además terrible para Fuerza Popular. Están en campaña. Pero terrible, pero vamos un poco más allá de más allá del tema de la campaña, es todo el cuadro que se da alrededor del conflicto entre Keiko y Kenji, donde de por medio está, por supuesto, el indulto que se le concedió a su padre, y que producto y consecuencia, ¿no es cierto?, del examen, no solamente fiscal, sino también político, de estos mamani videos, evidentemente todo demuestra de que hubo un acuerdo político con el señor Kuczynski para poder otorgar el indulto. No me vaques, yo lo indulto. Sí. Si esto, ahora que nos acercamos al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se incorpora como un elemento, por lo menos de duda, ya vamos a hablar de duda razonable, de la forma como se otorgó, más allá de lo que ya la Defensoría del Pueblo ha señalado, de que el informe médico no estaría lo suficientemente consistente, etcétera, etcétera. Acá este pleito no es solamente político, se pelean también el tema o el futuro inmediato del ingeniero Alberto Fujimori. Pero además está la imagen, perdón, de Keiko, lo que mencionábamos hace un momento un poco en son de broma, pero esto de fría y distante en relación con su madre, en relación con su padre, en relación con su hermano ahora, digamos, desde el punto de vista de los principios políticos, puede tener razón, pero eso impacta en el eventual electorado. ¿Impactará? Y yo creo que sí, ¿no? Si uno ve su popularidad en este momento, no está, digamos, por los cielos. Para terminar, antes de que hable Oscar, que es una cosa muy breve, es que seguimos bajo una premisa que me parece falsa y que se le atribuyen muy mal, a mi juicio, a Keiko Fujimori, de que ella en realidad es una enorme lideresa política con grandes... No, ella es Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, por lo menos la mitad de un electorado está rindiendo homenaje a su padre y no a la señora Keiko. ¿Tú crees que hoy Fujimori está rindiéndole todavía homenaje? Yo ya no sé. Pero por supuesto. He conocido a fujimoristas, pero así hasta la muerte. No, que hoy pero están como molestos con el fujimorismo en general. Por Dios, cuando tratan de hablar algo positivo en Fuerza Popular, nosotros a través del ingeniero Alberto Fujimori liberamos del terrorismo al Perú, mejoramos, pusimos las bases del crecimiento económico. Bueno, vamos a escucharlos ahora nuevamente, que van a empezar en campaña, a ver si hablan de eso. Bueno, pero yo siento que hoy Fuerza Popular no va, o sea, no está en la misma posición que en el 2016, cuando trataba... Yo no desconozco el esfuerzo de Keiko, pero creo que el argumento y los fundamentos están muy ligados al ejercicio gubernamental de Alberto Fujimori. No albertista porque quieran seguir, ¿no es cierto?, sus líneas de acción. Albertistas porque el único predicamento que pueden ellos arguir está en lo favorable que tuvo el gobierno de Alberto Fujimori. Oscar, ahora hay aspectos que nosotros podemos, digamos, intuir, deducir, tratar de, digamos, adivinar, y hay certezas. Certeza 1, Kenji, al negociar con PPK su operación salvataje, hirió gravemente a Fuerza Popular. No le quitó un parlamentario, 2, sino 10. Segundo, Kenji, al negociar esto, es otra certeza, logró la salida de su papá. 3, Kenji estaba armando su partido, y a pesar de que ya nos empezamos a olvidar con las noticias que salen cada minuto en el Perú, que es un país muy entretenido, el día de los mamani videos, Kenji mostró minutos antes
su planillón para su nuevo partido, Cambio que era 21. Cambio 21, que fue kit Cambio y electoral fuera que había 21. El pedido. kit electoral, que ahora es Cambio y fuera 21. Ok. Ante eso, ¿qué ha pasado también? Otra certeza. La última encuesta de la última semana nos habla de que tanto Keiko como Kenji han caído a la mitad de su aprobación. En una suma y resta política mínima, estoy seguro que ellos, al igual que el papá, tienen que decir, esta división no suma, resta. ¿Esto le quita a ella posibilidades de llegar a la presidencia en el 2021? Sí. Entonces, ¿qué debería pasar camino al 2021? Yo tengo una hipótesis, y es que, a pesar de que hoy el encono continúa, el odio de Keiko, que además es comprensible por lo que le ha hecho el hermano, políticamente hablando, se entiende, yo creo que esas dos fuerzas van a tener que, o dos tendencias van a tener que unirse camino a las elecciones, no municipales, regionales, pero sí a las presidenciales. Y ese camino me parece que ya empezó a recorrerlo papá Alberto y Kenji, porque obviamente ese camino conduce hacia las oficinas de Fuerza Popular, no a la inversa. Porque la única posibilidad que tiene la señora Keiko Fujimori para tentar la presidencia del 2021 es que recupere, recomponga a los disidentes, porque si no, no le va a alcanzar. Estos son sumas y restas bastante sencillas. Por favor, bueno, escuchemos a la señora Maritza García. La señora Maritza García, Que es uno de los La Avenger, digamos, Mujer además maravilla. la vocera, ¿no? Sí, Porque claro, es claro. La que defiende. sobrevive, sí. Kenji Fujimori además decía, Kenji Fujimori no ha dicho ni una palabra en el video. Las palabras de que no, era ya, defendía lo indefendible, Sí, claro. ¿no? Y ella ahora pues ha dicho, a ver, ¿cómo dijo? Que pueden- El padre está de por medio. Claro. Una reconciliación familiar puede darse, ha dicho. Te juro que no, sí puedo que creer, puede porque darse, la claro política que es la puede política. darse. Pero Es claro, impresionante. es que Ahora a ver, la señora, oye, pero de repente, pensemos, Keiko, pensemos Keiko, me fríamente, vuelvo loca. porque en política tienes que ser frío. ¿Qué va a ganar Kenji separado y qué van a ganar los Avengers separados? Ya perdieron ya todo. no está preocupado No, por y la lo- separación, está claro. preocupado por la supervivencia. Claro, exactamente. Fuera del Y los Congreso, otros, sí. Por no ir a Canadá, y ir a sus Canadá. Avengers también No están practicar preocupados por la a Canadá. supervivencia. Y vamos a ver cómo en las próximas semanas y meses, vamos a ver cómo uno por uno va regresando No, y tocando pues. la puerta de Fuerza Escucha, Popular. no les abre van la a tocar puerta. la puerta del APRA, ¿no es cierto? pero a Ni los de APP. Avengers, Esto no. a los que no les toque ser reemplazados por sus accesitarios. Así es. Que ya eso es el 30% Así es. de lo que se han Ah, separado. por supuesto, por supuesto. Por eso el castigo tiene que ser efectivo. Tiene que haber un castigo. Claro. Y lo va a propiciar. Tiene que haber un la mayoría. escarmiento, es lo que... Un lo que- escarmiento. es la idea, una ejecución pública. Va a haber. Claro, una muestra. Sangre Ojo. va a correr, sangre va a Está correr. bien. Porque la reflexión también puede ser desde el lado de Keiko, es ¿qué gano yo acercándome a Kenji? Claro, lo de la imagen de la buena hermana no lo, Sí. no lo está calibrando aparentemente, pero claro. de aquí Aparentemente. al 2021 eso se borró Ya fue. y todo el fujimorismo espontáneamente se alinea detrás de la Claro. única fuerza presente. Sí. Esa puede ser la reflexión. También. Pero vamos a conocer lo que ha dicho Por favor. Keiko, La dice ahora. congresista No le abran la puerta, por Maritza favor. García. Se van a arrepentir, ¿ah? Los de Fuerza Popular. Dice, una reconciliación familiar puede darse y nunca dejé de lado esa opción. Siempre dije que en el ámbito político marca distancia, no sé quién, pero hay que valorar también que todo puede suceder en política porque ahí está el padre de por medio. Pues traduce, profesor, ¿qué querido Pero es? No, Esa es la no sé, que reflexión. todo es posible en la dimensión desconocida. O sea, que no sé. conviene. A ver, Es la reflexión sigue, por sincera. favor. Sigue. Sigue, por favor. Si en su declaración decidió cambiar de parecer, por lo menos admite que cambie de parecer, tiene una protección legal porque Keiko es su hermana y la ley dice que hermanos no estamos obligados a declarar respecto a hechos que conozcamos en contra de nuestros parientes. Claro. Eso explica entonces A que ver. ella ha tratado de defender la versión de Kenji Fujimori ante la Fiscalía, en la que sostienen al final no conocer Claro. nada en concreto de un acto de corrupción. Ha salvado a su hermano. Claro, pero esa es la, digamos, la hoja de olivo que lanza Exacto, exacto. Kenji Fujimori, pero hoy día ha hablado pues ya Tiene Keiko. marchita la hoja de olivo. Sí, sí. Le han echado baigón. Le ha echado balgón a la hoja de olivo. Insecticida, un Está insecticida seca. bravo. Claro. O sea, en el ajedrez acá no, Keiko no Ah, está no quiero tu- aguantando no pulgas, quiero tu está haciendo fiesta. avanzar Sí. sus torres, está haciendo avanzar su alfil, ya se comió varios peones, ¿no es cierto?, de las fichas de Kenji Fujimori, y creo que no se va a detener. Eso es lo que ha dicho. Van a O sea, hacer más sushi allá de lo con que Kenji, Maritza con García Kenji. le está pidiendo Chepa, al parecer, ¿no?, creando el escenario, mire, es posible la No te- reconciliación. no puedo Sí. creer, te Pero juro. Es... Lo que dice
No le abre la puerta. Lo último que uno tiene que guiarse. Que creo que ella está hablando por lo que sus propios colaboradores más cercanos le están diciendo. La historia, Verónica, te lo demuestra. Sí. Hace poco, a cada rato pasan en el canal de cable la película de Cleopatra, ¿no? Con Elizabeth Taylor, tan guapa ella en su momento, y con el que fue su marido, Richard Barton. Y siempre se habla pues de cómo se pelearon este triunvirato de César, de Marco Antonio, de Octavio, cómo se sacaron el alma. No puede subsistir más que uno, por más hermanos y por más imperio que ellos tenían que Al contrario, cuando es hermanos, peor. la historia dice que es peor. Por supuesto. Desde Caín y Abel, Las pues. peleas dinásticas acaban mal siempre. Ay, no. En general con la familia no hay que hacer nunca nada. Nada. Nada más. Una parrillada, una Cero parrillada. negocio, cero plata, nunca. Eso yo lo tengo por ley. A mi hermana, nada. Ni familia, ni amigo, nada. Ni junta, Oye, pero nada. los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios se caracterizan por hacer los pleitos que tienen. negocios familiares. Eso no está caracterizado. Nada. Bien, vamos Nada, a una nada. pausa y regresamos con lo que ha dicho el presidente del Congreso, Luis Galarreta, sobre otro congresista en problemas, Benicio Ríos. Él es de Alianza para el Progreso. Con eso volvemos. Bien, sobre Benicio Ríos, congresista de Alianza para el Progreso, pesa una orden de captura por haber sido sentenciado a 7 años de prisión por colusión agravada durante su ejercicio como alcalde de Urubamba, en el Cusco. Sin embargo, no hay un pedido de levantamiento de inmunidad relacionado con él, es lo que afirma el presidente del Congreso, Luis Galarreta, que de esa manera concluye que no es que lo estén blindando. Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista y presidente legislativo Luis Galarreta. Que qué espera el Parlamento, que por qué se demora. Al día de hoy no existe ningún solo pedido de levantamiento de inmunidad del congresista Ríos. O sea, no ha llegado. No es que el Congreso se esté demorando, no es que el Congreso no esté mirando el caso, no existe ningún pedido de levantamiento de inmunidad. Creo que se ha hablado de 3 casos, 2 casos más, de los casos mencionados. Es decir, el Parlamento no ha recibido ni por mesa de partes, ni por ninguna instancia, un pedido del Poder Judicial en relación a alguno de esos casos para poder iniciar un procedimiento de levantamiento de inmunidad. Si fuese ese el caso, inmediatamente, como corresponde, ese documento iría a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Bueno, tienen que enviar, entender ese documento de manera oficial. Bueno, el Poder Judicial envió a través de las redes sociales un documento sobre este caso y claramente dice, al no hallarse comprendido dentro de los alcances de la inmunidad parlamentaria por la temporalidad del proceso, el Poder Judicial remite oficio de requisitoria contra el hoy congresista Benicio Ríos Oxa. Y esto es en el 4º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Bueno, a ver, ¿qué dice nuestro O sea, que es requisitoriado y no necesita levantar la inmunidad. Bueno, es lo que dice el Poder Judicial. Porque es anterior. Es anterior. Y en ese sentido se explicaría por qué no ha llegado a la mesa de partes al Congreso, como acaba de decir el presidente del Congreso, esa solicitud. Entonces lo que tendríamos que ver en los próximos días seguramente es la intervención de la policía para detener al señor y llevarlo a la cárcel. ¿Lo veremos? Bueno, con esa lógica. Claro, esa es la pregunta. Además el principio de inmunidad parlamentaria está clara y históricamente establecido que solamente es para proteger a los congresistas para que no puedan ser penalizados por sus expresiones, sus actos, sus decisiones políticas. Eso es el único ámbito que los protege. Pero no pues por hechos anteriores, eso salta a la vista. De tal manera que si en este momento la policía procediera efectivamente en virtud de la requisitoria del órgano judicial del Cusco a capturar a este señor, pues nadie se va a arañar, nadie tiene que levantar tampoco una ceja por eso, ¿no? Vamos a leer un poco más porque es interesante el detalle. Ayer justo estuvimos viendo esto, pero no tuvimos tiempo de poder leerlo. Dice, la resolución ordena que una vez ubicado, el parlamentario de Alianza para el Progreso sea internado en el establecimiento penal de varones a cargo del INPE. Esta resolución es emitida luego que la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema dispusiera días atrás
la continuación del proceso contra el parlamentario al no hallarse comprendido dentro de los alcances de la inmunidad por los hechos ilícitos ocurrieron antes de su elección como congresista. La segunda sala penal de apelaciones, en adición de funciones sala especializada del delito contra la corrupción, evaluó esta mañana la apelación, porque esta es una primera instancia, presentada por el congresista Ríos contra la sentencia de 7 años. Asimismo evaluó las apelaciones de los sentenciados y da otros nombres. La audiencia para este caso de la apelación continuará el próximo jueves 19 de abril a las 10 de la mañana, es decir, mañana. Cabe señalar que Ríos, Oxa y otras personas fueron sentenciados por el 4º Juzgado Penal Unipersonal del Cusco por los delitos de cohecho pasivo propio y colusión por adquirir terrenos a precios sobrevaluados cuando se desempeñaban como alcaldes provinciales de Urubamba. Entonces, en el por principio 2009. de doble instancia todavía falta que se pronuncien respecto a esa apelación. Pero se ejecutan las sentencias. Así es, no tiene nada que ver entonces el tema por el momento de la inmunidad. Así es. Al señor simplemente le tiene que caer una vez que se confirme el rechazo de repente de la apelación. Pero lo que complica el asunto es que si este dictamen, esta sentencia es en primera instancia, como todo el mundo tendrá derecho a apelación efectivamente y a la revisión. Se verá mañana. Ya está en el Tribunal Superior. Pero se va a ver inmediatamente. Mañana van a verlo, mañana van a jueves. verlo y resuelven en un día si aceptan la apelación o no. Bueno, o hay un proceso para esa apelación. Esta orden está desde ayer. Ya, porque si hay un proceso, eso podría, permitirle al parlamentario seguir cumpliendo sus funciones. No, porque las sentencias se ejecutan. Las sentencias se ejecutan. A menos que haya apelación. No, se ejecutan. Mientras se apelan. A través de declaraciones en una claqueta, es decir, transcritas en la claqueta, donde el congresista del APRA, Velázquez Esquén, hace aclaraciones al respecto. Dice, la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección. Bueno, lo que estábamos es el caso, pues, un momento. Sí, claro. Yo creo que está perfectamente claro. El día de mañana, respecto a la apelación, si es que la admite este Tribunal Superior, inmediatamente podrían continuar con el proceso, el señor se puede salvar, y si rechaza esa apelación, pues el señor inmediatamente tiene que ser capturado y llevado a que se ejecute estar la sentencia, más encerrado. Fue uno de los únicos 2 congresistas de Alianza para el Progreso que en la votación, la única que hubo sobre la vacancia presidencial, votó a favor de la vacancia, en contraste con todo el resto de la bancada. El otro fue el pastor Rosa, que terminó saliéndose de la bancada. Esta circunstancia de que él votase a favor movió a especulaciones de algún tipo de proximidad con el fujimorismo, por eso me imagino que le hacen la pregunta a Galarreta. De que habría pactado probablemente con la mayoría fujimorista. Esa es la suspicacia, para efectos de ser salvado de esta situación. Pero no cabe la inmunidad parlamentaria. Pues. No lo alcanza, está clarísimo. Y no es el único congresista de Alianza para el Progreso que está en problemillas. en incordios. Bueno, esto es, digamos, un poquito creo más complicado. Bueno, ahora, pero el tema acá, permítame, el tema que yo creo que debemos llamar la atención y no debemos cansarnos de repetirlo, es que este caso y más casos, anteriores casos, Yesenia y toda la gente que ha cometido delitos, faltas, se van a seguir repitiendo si no hacemos una reforma de partido seria, ¿no? Donde efectivamente se pueda transparentar de dónde vienen los dineros para las campañas, donde efectivamente se promueve la democracia interna y las verdaderas elecciones, pero bien hechas en los partidos. Porque lo que estamos asistiendo y vamos a asistir más es a un club de amigos donde el que tiene más plata gana su curul. Y eso no puede seguir porque todos los días informamos sobre esto y todo el tiempo estamos comentando sobre, y ya no sabemos, yo me retrocedo acá nomás a la época de Toledo, qué terrible parlamento, el siguiente, qué horrible parlamento, el otro, qué insoportable parlamento, o sea, nos vamos superando pero en baja calidad, o sea, y esa baja calidad responde no solo a que el electorado es masoquista, sino que no tiene de dónde elegir, porque la parrilla es impresentable, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política es lumpenesca. O sea, tenemos que salvar a la clase política y lo terrible es que la gente decente que nos responde a la que nosotros decimos, oye, pero entra, no,
Ahí no entro. Derroche. Entonces le dejamos la política a la gente que no es exitosa en su vida profesional, que no tiene otra cosa que hacer, salvo honrosas excepciones, reitero. Pero tenemos que hacer ese cambio. Pero aparte si tú de no, la nos premisa vamos a que seguir la gente lamentando. sabe de todas estas cochinadas que hacen. Yo creo que no. El problema de los partidos es que no transparentan, no hacen un escaneo absoluto y total de los candidatos. Por eso nos terminamos enterando luego. Siempre es ex post. Siempre es ya cuando están sentados en su curul, ya dijeron sí juro por Dios y por la plata, por la patria, por lo que sea, y están muy cómodos, ahí es cuando se abren. Y lo poco que se revela durante la campaña es a través de la prensa. La prensa hace la prensa el es lo que hace. ocultamiento y dice, ojo, Claro, que fulano, que hurga, mengana. Y Sí. a veces no se le presta, los Claro. propios partidos no le prestan mayor atención. En el caso de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, bueno, se sabe que ellos más que todo reclutan gente, no es que sean militantes, simplemente buscan quién es, como bien dice Óscar, el más popular, el que tiene más dinero, El que tiene su el que radio, ya el que tiene su canal. radio, el que ya Ahora invirtió que en mencionan eso. esto, en las declaraciones que Kenji Fujimori dio al fiscal, mencionó algo que fue lo que más me sorprendió, bueno, una de las cosas que más me sorprendió. Habló, le preguntaron por una persona, por varias personas, pero por una específicamente dijo, ella es la psicóloga que se encargó de hacerle pruebas a los precandidatos. O sea que todos han pasado por una psicóloga. Se supone. ¿Dónde No, sacó su título? No, debe ser, pero digo, o sea, por lo menos había un esfuerzo, o sea, había una psicóloga y a pesar de eso, porque mira, yo no el habrá otro dicho día astróloga. ¿Estás segura que es psicóloga? Psicóloga. Pero además, no, lo que hay que poner es ponerlos en el sillón rojo a todos. Porque el otro día recordamos el caso de la congresista Elsa Canchaya. La señora Elsa Canchaya fue elegida en el 2006 congresista. Y fue el primer caso que la colega Maribel Toledo Campo puso al descubierto, digamos, y con eso empezamos con los trabajadores pollo, fantasmas, robacables. 2006. Ella fue elegida por Unidad Nacional, por partidos como el PPC, por ejemplo, ¿no? La señora era notaria. Y no es que ella había delinquido antes, no, pues, sino que se sentó y agarró a la niñera y la puso en la planilla del Congreso. ¿Cómo tú vas a medir eso? ¿Cómo evalúas eso a la hora de ponerlo en tu lista? ¿Cómo? Difícil. No leímos lo del señor Acuña. Así es, pero ya nos ganó No el lo puedo tiempo. leer. Bueno, mañana van a ver su caso en la acusación en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Ahí está su Bueno, es documento. un poco de Por la presunta comisión del lluvia sobre delito mojado. contra la Administración de Justicia, fraude procesal y otros en agravio del Estado y otros. Bueno, con este mensaje optimista nos despedimos hasta mañana. Gracias a nuestros invitados. Gracias.